Buenas noches, hoy es miércoles 27 de noviembre del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro El hombre integral, psicografía de Ivaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu de Joana de Ángeles. Y hoy nos toca la página 63, que indica religión y religiosidad. En el calidoscopio del comportamiento humano hay casi siempre una gran preocupación por parecer más que por ser. Esto da origen a los hombres espejos, aquellos que al no tener identidad propia reflejan los modismos, las imposiciones, las opiniones ajenas. Se tornan lo que agrada a las personas con las que conviven, al ambiente en el cual se instala su comportamiento neurótico. Se adopta una fórmula religiosa sin vivir en forma ecuánime dentro de los cánones de la religión, la experiencia de la religión sin religiosidad, de la apariencia social sin la correspondencia emocional que obra a favor de la autorrealización. El concepto de Dios se pierde en la complejidad de las fórmulas vacías del culto exterior, y la manifestación de la fe interior desaparece ante las expresiones pomposas que carecen de los componentes espirituales de la meditación, de la reflexión, de la entrega. De esa situación deriva una vida desprovista de esperanza, sin convicción profunda, sin madurez espiritual. La religión está destinada a producir el bienestar moral, la preservación de los valores espirituales del hombre, a quitar el mito de la muerte y a abrir sus puertas aparentemente invisibles a la percepción humana. Desvelar los secretos de la vida de ultratumba y demostrar la continuación de las aspiraciones y de los valores humanos en otra dimensión, dentro de la misma realidad de la vida, es la finalidad principal de la religión. En lugar de la prohibición castradora y del dogmatismo irracional que combate la libertad del pensamiento y de opción, la religión debe favorecer la investigación en torno de los fundamentos existenciales, de los orígenes, del ser y del destino humano, junto a los equipamientos de la ciencia, también interesada en profundizar las ondas de las investigaciones sobre el mundo, el hombre y la vida. Para que ese objetivo sea logrado, es indispensable tener el coraje de romper con la tradición, rebelarse contra la madre religión y liberarse de las fórmulas, con el fin de encontrar la forma más perfecta de identificarse con la propia conciencia, que genera paz. Convertirse en un ser auténtico es una decisión definitoria que precede a la resolución de crecer para brindarse. El desafío consiste en tener la valentía necesaria para hacer un análisis del contenido de la religión, así como de la lógica, de lo racional, de sus tesis y propuestas. Solamente de esta forma habrá una relación creativa entre el creyente y la fe, la religiosidad emocional y la religión. Esa búsqueda preserva la libertad interior del hombre frente a la vida, le permite un incesante crecimiento que lo capacitará
para distinguir qué es lo que cree y por qué lo cree, y sustentará sus fuerzas en la inmensa satisfacción de sus descubrimientos y en las posibilidades que surjan de ampliar esas conquistas. Ya no se torna entonces importante la religión formal y circunspecta, cerrada y sombría, sino la religiosidad interior que aproxima al individuo a Dios en toda su plenitud, en el hombre, en el animal, en el vegetal, en la naturaleza, en las formas vivientes o no, a través de una interrelación integradora que lo hace pleno y lo libera de la ansiedad, de la soledad, del miedo. Sus aspiraciones no se convierten en atormentadoras, ya no surge la soledad como abandono y desamor y se diluye el miedo ante una religiosidad que impregna la vida de esperanza, de alegría y de fe. El germen divino crece en el interior del hombre y se expande, permitiendo la comprensión del concepto de Pablo en el que manifiesta que él ya no vivía, sino que era Cristo que vivía en él. La personalidad conflictiva en el juego de los intereses de la sociedad cede lugar a la individualidad eterna y serena que ya no está más en el ámbito de la disputa primaria de las ambiciones, sino en las realizaciones en las cuales actúa. Los otros enmascaran su realidad y viven en conformidad con los patrones, a veces detestados, que su sociedad les presenta o les impone. Sin embargo, el grupo social los rechaza porque sabe que no son auténticos, pero los aplaude porque no molestan a sus miembros y los transforman en mismistas, iguales, despersonalizados, confundidos, por falta de una conciencia objetiva, conocimiento de sus valores personales, control de las variadas funciones de su organismo físico y emocional, definición positiva de actitudes frente a la vida. No tienen el coraje ético de ser auténticos y padecen conflictos en el ámbito de la responsabilidad y de la libertad, característico de la madurez que se podría denominar como una virtud de largo curso. No se trata de la valentía de arrostrar las consecuencias de la propia imprudencia, sino del valor de enfrentarse a sí mismo y de generar una relación saludable con las demás personas, de repetir con entusiasmo la experiencia fracasada sin lastrado del remordimiento o las lamentaciones por el fracaso. Es saber extraer de la frustración los resultados positivos que pueden transformar en palancas para futuros emprendimientos en los cuales las decisiones de insistir y de realizar asumen altos niveles éticos que se convierten en desafíos durante el transcurso del proceso evolutivo. Para que el ánimo fortalecido pueda conducir las luchas exteriores es necesaria la conquista de sí mismo, que convierte al individuo en justo, equilibrado, sin la característica ansiedad neurótica que revela el miedo al futuro, a la soledad, a las dificultades que surgen. Es necesario que el hombre se arriesgue, se aventure, aunque esta decisión le produzca ansiedad tanto en lo referente a su ejecución como en los resultados. Nadie puede superar la ansiedad natural que forma parte de la realidad humana, siempre que no sobrepase los límites normales y se transforme en conflicto neurótico. Por atavismo ancestral, el hombre nace vinculado a una creencia religiosa cuyas raíces se fijan en el comportamiento de los primitivos habitantes de la tierra, producto del miedo consecuente de las fuerzas desorganizadas de las primeras eras de la vida. Surgieron las diferentes formas de apaciguar la furia de sus responsables mediante cultos que se transformarían en religiones con sus variadas ceremonias cada vez más complejas y sofisticadas. De las manifestaciones primarias de los sacrificios humanos hasta las expresiones metafísicas, se transfirió toda una herencia psicológica y sociológica a través de las generaciones, produciendo un natural sentimiento religioso que permanece en la naturaleza humana. Junto con eso, teniendo en cuenta el origen espiritual del individuo y la fuerza creadora del universo, permanece en él el germen de la religiosidad que aguarda campo fecundo para germinar. Ese contenido intelecto-moral se expresa en forma de culto al arte, a la ciencia, a la filosofía, a la religión, en una búsqueda de afirmación e integración de su conciencia en la conciencia cósmica. La fuerza primitiva y creadora que existe en él como una chispa posee la potencialidad de una estrella que se expandirá con las posibilidades que se le brinden. Bien dirigida, su luz vencerá toda sombra y se transformará en energía vitalizadora
para el crecimiento de sus valores intrínsecos en el desdoblamiento de su fatalidad, que es la victoria sobre sí mismo, la relativa perfección que aún no tiene capacidad de lograr. En la ejecución del programa religioso, la mayoría de las personas actúa por convencionalismo y por conveniencia, sin el coraje de asumir sus convicciones por el temor de ser rechazada por el grupo. Adoptan fórmulas del agrado general que fueron útiles en determinados periodos del proceso histórico y evolutivo de la sociedad, y aunque descubren nuevas expresiones de fe y de consuelo, temen ser consideradas alienadas si asumen esas nuevas propuestas que les parecen correctas, pero no usuales y sí profundas. Afirmó un monje medieval que todo aquel que vive muriendo, cuando muere, no muere, porque el desapego, el despojarse de las pasiones en cada morir diario, lo libera desde ahora, y cuando llega la muerte se encuentra perfectamente libre. Por tanto, no muerto, lo que equivale a decir que está vivo. La religiosidad es una conquista que excede los límites de la adoración de una religión. Es una realización interior lúcida, que no depende de formalismos, sino que se logra solamente a través de la valentía del hombre de emerger de la rutina y de encontrar su propia identidad. Numeral 4. El hombre en la búsqueda del éxito. Inseguridad y crisis. Los edificios de la tradición ultramontana se desmoronan bajo la azada de las revoluciones modernas y dan lugar a las apresuradas construcciones del desequilibrio sin memoria ancestral, sin cimiento cultural. Se derrumban ante los estremecimientos de la ciencia tecnológica, ante el empirismo del pasado y ante las obras de la arbitraria dominación totalitaria, sustituidos por la alucinación de las nuevas maquinaciones de aventureros desalmados que persiguen sus ambiciones inmediatas en perjuicio de la sociedad del individuo. La política descontrolada exhibe sus corifeos como triunfadores de un día, que se pagan luego al anonimato, pleno de gozos y de valores perecederos intoxicados por los vapores de los vicios y de las perversiones en que fenecen los últimos ideales que aún poseían. Los derechos humanos proclamados en todas partes sufren el vilipendio de aquellos que deberían defenderlos ante la falta de respeto a las leyes elaboradas por ellos mismos, en flagrante desprecio por las instituciones que se comprometieron a ayudar y para descrédito de sí mismo. La anarquía sustituye al orden y las transformaciones sociales apresuradas no tienen tiempo de ser asimiladas porque son suplantadas por otros modismos que se multiplican a velocidad ciclopea. Se olvidan los viejos dogmas, nacidos y cultivados en el caldo de la ignorancia, y surgen las ideas liberales revolucionarias que instigan al hombre débil contra su hermano más fuerte, generando odios cuando deberían amansar al lobo amenazador a fin de que pacificado pueda beber en la misma fuente junto con el cordero sediento, que recibirá la protección que lo dignifique. Las circunstancias externas de la interrelación de las criaturas, fenómeno consecuente del desequilibrio del individuo, engendran en el contexto odierno la inseguridad que fomenta la crisis. De ese modo, se suceden las crisis de autoridad, de respeto, de honradez, de valores ético-morales, y la deshumanización de la criatura aparece en los paneles del comportamiento, insensibilizándola a través del debilitamiento emocional o por la exacerbación en el deleite del placer y de la violencia, conducidos por ambiciones desmedidas. Las crisis son responsables de la desconfianza mutua entre las personas, de que los individuos se rearmen belicosamente a través de la agresividad automática y audaz. La pérdida del respeto que todos deben tenerse respecto a sin castraciones ni temores, estimula la indisciplina que comienza en la educación de las nuevas generaciones relegadas a un plano secundario en el cual se preocupan por ofrecer cosas en sórdido mecanismo de chantaje emocional, y se evita dar amor, presencia, compañerismo, orientación saludable. La crisis de autoridad se debe a la corrupción que existe en todas las áreas que están bajo la cobertura de aquellos que deberían cuidar de los bienes públicos y administrarlos a favor de la comunidad, porque para ello se postularon a los puestos de conducción y son remunerados por los contribuyentes para ese fin. Como efecto de esto,
Los malos ejemplos favorecen la deshonestidad discreta y pública de los miembros corruptos del organismo social enfermo, preparando los bolsones de miseria económica, moral, con todos los ingredientes necesarios para que se produzca la rebelión criminal, el asalto a mano armada, la apropiación indebida de los bienes ajenos, la inseguridad general, lo que niega, en compromiso con el derecho, se toma en asociación de la fuerza con el odio. También los valores espirituales del hombre se presentan en crisis de pastores y amigos, capaces de ejercer el ministerio de la fe religiosa con serenidad, sin separatismos, con amor, sin discordias en la grey, con fraternidad, sin disputas por la primacía, sin vedetismo. En las variadas escuelas de la fe estallan la rebelión, las disputas lamentables, la maledicencia mordaz o el distanciamiento que forman quistes peligrosos en el cuerpo comunitario. El hombre se presenta enfermo y la sociedad, que es su cuerpo grupal, se encuentra desquiciada en un padecimiento total. Las crisis generales que proceden de la inseguridad individual son a su vez responsables de las más altas y expresivas manifestaciones de aflicción, de insatisfacción, de inestabilidad emocional del hombre y forman un círculo vicioso que se repite sin la aparente posibilidad de romper las fuertes cadenas que lo constituyen. Víctima de sucesivos choques desde el momento del parto, cuando es expulsado del claustro materno donde se encontraba seguro, el ser enfrenta sin preparación innumerables desafíos que no logran superar. Cuando llega a la edad adulta, lo encontramos receloso y carente de elementos necesarios para enfrentar la maquinaria insensible de los días contemporáneos en que la electrónica y la robótica se manejan. Sí, pero avanzan tomando el control de la situación y lentamente lo reducen a la posición de observador de respuestas e imposiciones digitadas que se obtienen apretando o desligando controles y sometiéndose a los resultados preestablecidos sin emoción, sin participación personal en los datos recogidos. En otras circunstancias o en estado fetal, sufre los choques que genera la inseguridad en el comportamiento de la gestante sublevada ante una maternidad no deseada y a veces hasta odiada. El juego de las reacciones nerviosas, las vibraciones deleterias de la rebeldía contra el ser en formación llegan a sus delicados mecanismos psíquicos y desarmonizan los núcleos generadores de su futuro equilibrio bajo lluvias de rayos destructivos que lo afectan irreversiblemente. Lo que el amor podría realizar posteriormente y la educación podría lograr en forma de psicoterapia, quedan al margen bajo los cuidados de personas remuneradas sin compromiso emocional o sin interés personal, situación que produce marcas profundas de abandono y soledad, que resurgirán después como traumas dañinos en el desarrollo de la personalidad. A la par de los factores sociomesológicos, hay otras razones preponderantes en el área del comportamiento inseguro. Son aquellas que proceden de reencarnaciones anteriores, malogradas o marcadas por los golpes violentos que fueron aplicados por el espíritu trastornado moralmente o que él padeció en las crueles pugnas existenciales. Al marcar con rigor la manifestación de la afectividad serena o desconfiada, aquellas impresiones son archivadas en el inconsciente profundo a través de los mecanismos útiles del perispíritu. El hombre es un ser incompleto y la actual existencia deberá colaborar para el perfeccionamiento que se le ha destinado. Como le faltan los recursos favorables al reajuste, se convierte en una pieza mal colocada o inadaptada. En la complejidad de la vida social, suma su inseguridad a la de los otros miembros y favorece así las crisis individuales y colectivas. Por desinformación o como fruto de un contexto inmediatista, consumista, se elaboró la teoría de que la seguridad personal es el resultado del tener, que se manifiesta a través del poder y que recibe la respuesta en forma de parecer. Todos los mecanismos responsables del hombre y de su supervivencia estriban en esas falsas propuestas que forman una sociedad puramente formal, sin profundidad aparente, sin estructura psicológica ni equilibrio moral. Cuando se obra solamente en lo exterior, se relega a un plano secundario o a ninguno el sentido ético del ser humano, de su realidad intrínseca, de las posibilidades futuras que yacen en él. El hombre debe ser educado para convivir consigo mismo, con su soledad, con sus momentos
límites y ansiedades, para que sean administrados en provecho personal de tal modo que pueda compartir emociones y repartirlas, distribuir conquistas, ceder espacios cuando es invitado a la participación con otras vidas o con otras personas que se acerquen para involucrarse en el área emocional. Es acostumbrado a la convivencia psíquica consciente con sus problemas, se enmascara con las fantasías de la apariencia y de la posesión, y fracasa en los momentos en los que se debe enfrentar, reflejado en otro, lo que observa con los mismos conflictos e inseguridades. Entonces, las uniones fraternales se desarticulan, las afectividades se convierten en guerras sordas, el matrimonio naufraga y la relación social sucumbe, disimulada en encuentros bulliciosos, excéntricos, con excesos de alcohol, de tóxicos, orgiásticos, en un mecanismo de fuga de la realidad individual. La educación, la psicoterapia, la metodología de la convivencia humana deben estructurarse en una conciencia del ser en vez de tener, de ser en vez de poder, de ser pero sin la preocupación de parecer. Los valores externos no son capaces de resolver las crisis internas, por el contrario, generalmente las desencadenan. Lo que el hombre es, sus realizaciones interiores, su capacidad de comprenderse a sí, como la de comprender a las personas y al mundo, su riqueza emocional e idealista, lo estructuran para los embates que forman parte de su modus vivendi y operandi en este proceso incesante de crecimiento y cristianización. El coraje para los enfrentamientos sin violencia o retroceso lo capacita para obtener logros transformadores del ambiente social que trasladará al pasado aquello que producía las crisis de comportamiento e iniciará una era de construcción ideal y de reconstrucción ética jamás vivida antes legítimamente. Los conceptos del poder y de la fuerza están presentes en los sistemas de gobierno de los pueblos. Los militares gobernaron siempre más que los filósofos, y el poder estuvo siempre más tiempo en manos de los violentos que en manos de la sabiduría de los pacíficos. Así se generaron las guerras exteriores porque sus paniaguados vivían en constantes guerras interiores, inseguros, esperando la traición de los débiles que lo rodeaban, aduladores o la audacia de los más fuertes que ambicionaban su poderío y terminaban, casi todos, siendo víctimas de sus nefastas tramas. La seguridad interior lograda mediante el autodescubrimiento, la humanización y la finalidad noble que se debe imprimir a la vida son factores decisivos para eliminar la crisis, porque al final la incredulidad que domina y es desconcierto que se generaliza derivan del hombre moderno que se encuentra en crisis momentánea, víctima de la inseguridad que lo perturba. ¿Algún comentario? Por el momento está bien así. Bien. Siguiente subtítulo dice: conflictos degenerativos de la sociedad. La crisis de credibilidad, de confianza, de amor, promueve el estado conflictivo de la personalidad que pierde su derrotero, incapaz de definir qué es lo correcto o no, cuál es la forma de comportamiento más compatible con la época y al mismo tiempo favorable a su bienestar. Dicha crisis anquilosa a las personas refractarias al progreso, quienes permanecen sujetando las ideas superadas o producen grupos rebeldes destinados a la destrucción que se entregan al desorden, a la contracultura, buscando siempre enfrentamientos, agredir. Los grupos opuestos se apartan, se arman, se atacan. El hombre aún no ha aprendido a ser solidario cuando no concuerda y prefiere ser solitario opositor. Ciertamente, la renovación es una ley de la vida. La poda facilita el resurgimiento del vegetal. El fuego purifica los metales y permite que sean modelados. La arcilla se somete al alfarero. La vida social es el resultado de los cambios sufridos por el hombre, su elemento esencial. Por tanto, es necesario que se produzca la transformación, la evolución de los conceptos, el engrandecimiento de los valores para ese fin. A veces es preciso que se efectúe la demolición de las estratificaciones de lo arcaico, de lo ya superado. Sin embargo, lamentablemente, en esta acción demoledora,
La rebeldía contra el pasado pretende borrar los vestigios de lo antiguo, y esta acción llega hasta las raíces a las que procura extirpar. El hombre y la sociedad sin raíces no sobreviven. En el comienzo el paganismo grecorromano era una bella doctrina, rica en símbolos y significados que caracterizaban el proceso psicológico de la evolución histórica del hombre. Más tarde, el abuso lo condujo a la degeneración y la doctrina cristiana se presentó como un correctivo eficaz, oportuno. Sin embargo, el dosaje exagerado terminó por causar daños inesperados en el largo periodo de la noche medieval, de la cual algunas religiones contemporáneas aún padecen los efectos negativos. Lo mismo está sucediendo con la sociedad actual, que para liberarse de las tramas de la hipocresía, de la sordidez, de los preconceptos, de la villanía, de la prepotencia, elaboró los códigos de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad en luchas sangrientas, sin que estos códigos hayan sido considerados aún más allá de las formulaciones teóricas y de referencias rimbombantes, sin ninguna repercusión real en el organismo de las comunidades humanas que sufren. Las recientes reacciones culturales contra la autenticidad de la conducta han producido más males que resultados positivos. En nombre de la evolución se producen revoluciones destructivas que no ofrecen nada capaz de llenar los espacios vacíos que ocasionan. La insatisfacción del individuo fustiga y perturba al grupo en el cual está ubicado, motivo por el cual es expulsado a través de la reacción general, o se convierte en un cáncer en proceso de metástasis. Fácilmente el pesimista y el colérico contaminan con sus desalientos y transmiten el morbo del desánimo o el fuego de la irritación en perjuicio general. Se producen querellas innecesarias, se altera la filosofía de los partidos existentes que se transfieren hacia la agresividad, a las acusaciones injustificadas sin un trabajo visible para rectificar los errores, para rehabilitar moralmente a los caídos para el bienestar colectivo. Cada pequeño grupo dentro del grupo mayor, sin consenso, busca dificultar la acción del adversario, aun cuando esa acción sea benéfica, porque desea mostrar su falencia, movido por intereses personales, en detrimento del proceso de estabilidad y de crecimiento de todos. El personalismo se agiganta, las pasiones serviles se rebelan, el idealismo cede lugar a la vileza moral. El predominio del egoísmo en la naturaleza humana es el responsable del caos que lo circunda, en el cual los conflictos degenerativos de la sociedad dominan. Surgen así frágiles plataformas a favor del grupo, siempre que esté bajo la autoridad y la alternativa única del ególatra, que atrae a otros semejantes que lo rodean, también ansiosos de éxitos que no merecen, pero que exigen, inseguros, incapaces de competir, al cielo abierto con honestidad, aguardan en el antro de su propia pequeñez por motivos verdaderos o no, la oportunidad para incendiar el campo de la acción ajena, lejos de los objetivos nobles, pero que son el reflejo de sus conflictos estados interiores. No son adversarios leales porque la envidia ya los ha convertido en enemigos ocultos que aguardan la ocasión para mostrarse como tales. En vista de las distonías personales que poseen, exaltan la necesidad del progreso de la sociedad y lo bloquean con astucia. Desbaratan los programas eficientes antes que sean probados, atacándolos vilmente a ellos y a los que los proponen, a quienes hieren personalmente ante la total imposibilidad de permanecer en ese campo ideológico por carecer de idealismo. Estimulan la disensión porque sus conflictos no los ayudan para cooperar, sino que los motivan para competir. No pueden trabajar a favor porque sus estímulos solamente funcionan cuando se oponen. Debido a la inseguridad personal, desconfían de los sentimientos ajenos y provocan disturbios que se originan en sospechas injustificables por el placer mórbido que los distingue. El conflicto interior es una matriz cancerígena en el organismo humano que amenaza constantemente al grupo social. Le cabe al hombre en conflicto revestirse de valentía y decidirse a realizar el trabajo de identificar las posibilidades que dispone, ahora soterradas en los subterráneos de la personalidad asustada.
Cuando se sienta incapaz de enfrentarse a sí mismo, la búsqueda de alguien capacitado que pueda señalarle el rumbo y que le ayude a recorrerlo es tan urgente como indispensable. Innumerables terapias están a su alcance entre los técnicos del área especializada, así como la de la psicología transpersonal, que le presenta la alternativa de los factores paranormales, y de la psicología espiritista, que lo esclarece con las luces provenientes del conocimiento de los fenómenos de la obsesión, generadores de los problemas degenerativos en el individuo y la sociedad. A su vez, el conglomerado social tiene el deber de auxiliar al hombre en conflicto, de ayudarlo a manejar sus fobias, ansiedades, traumas, y también a socorrerlo en las manifestaciones avanzadas cuando padece diversas psicopatologías a través de la ética de la supervivencia del grupo, puesto que de lo contrario, mediante la separación de cada miembro, cuando se produce el acontecimiento, se desarticulará el mecanismo de sustentación de la grey. La sociedad debe responder por los elementos que la constituyen, por los conflictos que produce, así como asume las glorias y conquistas de los afortunados que la componen. Los conflictos degenerativos de la sociedad tenderán a desaparecer, especialmente cuando el hombre, al encontrarse consigo mismo, armonice su cosmos individual micro y colabore a favor del equilibrio del universo social macro en el cual actúa. Esto es del conflictos degenerativos de la sociedad. ¿Algún comentario? Estos conflictos degenerativos de la sociedad es una situación que se ha ido repitiendo, y hay que tener bastante en cuenta. Por ejemplo, hablaba una parte de la crisis de credibilidad, de confianza y de amor. Por ejemplo, en el caso de la credibilidad, hay bastante hipocresía. Entonces, eso puede influir en que se esté dando la crisis de credibilidad, porque con la hipocresía, con la mentira, se pretende dar una imagen que no es, y supuestamente para ganar algún beneficio. Entonces llega un momento en el que las cosas salen a la luz, que la verdad siempre sale a la luz, y entonces ya no se da la credibilidad. Pero también se puede dar el caso de que la credibilidad se pierde por malos comentarios, por injurias, por calumnias, por chisme. Entonces, en ese caso, no hay credibilidad, no porque yo esté fallando, sino porque están hablando tal vez algunas cosas ciertas de mí, pero le agregan un montón de cosas que no son. Entonces, no hay confianza. Y hablaba una parte también de que estaba la crisis del amor. Efectivamente, eso lo podemos ver en el sentido de que hay, por ejemplo, digamos, entre las parejas, podemos darnos cuenta de que el hombre tiene un tipo de interés y la mujer otro tipo de interés, pero en la mayoría de los casos ninguno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, tiene como interés el amor, sino que conveniencia por cada uno de los lados. Entonces, después pasan los años, y esto en el caso de que no hay amor de ninguna de las dos partes, porque puede ser que uno de los dos de la pareja sí tenga amor, pero el otro no. Entonces, a los años puede ser que se da un aburrimiento, se da una monotonía, y la mujer dice, sí, es que yo no sé por qué no quiero a mi pareja, yo no sé por qué no quiero a mi esposo, yo quiero quererlo. Y se está engañando a sí misma, porque si desde el principio esa unión que ella tuvo fue con una mira de conveniencia, lógicamente no lo quiso nunca, y es muy difícil que en algún momento lo llegue a amar. Y en el caso del hombre también, cuando el hombre tiene otro interés que no es el amor,
puede ser que pase el tiempo y diga, sí, es que qué vida tan mala, qué vida tan desagradable la que tengo con la pareja, pero es que desde un principio no tenía ningún interés en amor. Entonces, ahí vienen los resultados. Viene y me dice ya sea el hombre o la mujer, me dice, es que yo quiero que usted me ayude porque yo no siento amor por mi pareja y yo la quiero amar. Están engañándose a sí mismos. Están viendo, digamos, algo que nunca sintieron y posiblemente están engañando a más gente o a más personas cercanas. También el amor hacia los hijos y hacia los padres. Por ejemplo, hay hijos que no ven a los papás como papás, sino que los miran como me tiene que dar todo lo que yo le estoy pidiendo. Y no se ve ninguna clase de amor, pero en este caso hay que tomar en cuenta también el ejemplo que se les da a estos hijos. Entonces, podríamos analizar también que esta situación podría estarse dando, esta crisis de amor, por no estar dando el ejemplo, ya sea porque les pasó a los papás o incluso desde los abuelos, o no sabemos cuántas generaciones con esas equivocaciones. También había otra parte que hablaba del hombre y la sociedad sin raíces. Por ejemplo, el materialismo, el que es materialista, no tiene unas raíces, ni siquiera podríamos decir que sean sólidas o débiles, ahí no hay raíces, porque piensa solo en su presente, piensa solo en esta vida nada más, y no piensa que hay algo más allá de la materia, más allá de la muerte, que la vida sigue, la vida continúa y que todo tiene consecuencias. Entonces, digamos que el materialista está en una situación bastante difícil. Y también hay que tener cuidado porque entre los que nos llamamos espiritualistas, porque conocemos que hay más allá de la materia, ya sea que seamos espíritas o alguna religión, también hay equivocaciones porque, por ejemplo, hay quienes dicen, si es que yo voy a la misa y ya cumplí. Yo voy a la reunión religiosa y ya cumplí. O si no, es que yo fui a la reunión espírita, yo oí la enseñanza, yo opiné, ya cumplí. Y no es así la situación, son las acciones, las actitudes. Entonces, aquí podemos ver el inconveniente de la sociedad y el hombre sin las raíces, que se puede dar tanto entre alguien que se diga espiritual como entre alguien que se diga materialista. Y también se mencionaba también de las acusaciones injustificadas que ya habíamos comentado, que hay hipocresía, hay mentira, hay injuria, y que eso también afecta en la sociedad y en el entorno, ya sea un entorno familiar o un entorno de amistad, por ejemplo. También había otra parte que hablaba de la vileza moral, que mencionaba también que en algunas oportunidades o muchas oportunidades el hombre como humano dice, no, yo mejor voy a estar solo, así no tiene problemas, así no tiene dificultades, cuando la situación es una unidad que tenemos que tener, es que nuestro destino aparentemente es una situación fatalista, una obligación, pero es que es nuestro destino, tenemos que estar en sociedad, no podemos estar aislados, no debemos estar aislados, porque si estamos aislados no podemos evolucionar, no podemos limar asperezas. Entonces ahí es donde se da la verdadera lucha, solamente. Vamos a continuar con la lectura. En la página 79 dice: el primer lugar y el hombre indispensable.
En el área de los conflictos psicológicos, la competición surge casi siempre como estímulo con el fin de fortalecer la personalidad del individuo, quien, al carecer de creatividad, se apega a las experiencias exitosas que otros realizaron para imponerse, con la finalidad de enfrentar sus propias dificultades, a las cuales oculta con el esfuerzo que aplica en la conquista de lo que se considera meta de triunfo. Cuando ambiciona la realización personal y teme el fracaso, que en última instancia es un desafío a su resistencia moral y a su perseverancia en el ideal, prefiere disputar sin ningún escrúpulo las funciones y cargos a los cuales pretende acceder, entablando una lucha titánica que lo desgasta y de la cual espera compensaciones externas, monetarias y de promoción social, masajeando el ego ambicioso y frágil. El hombre que actúa de esta forma está siempre a un paso atrás de su probable víctima, que nada sospecha, que lo ayuda y lo estimula hasta que comienza a padecer su imposición tan osada como lamentable. A su vez, el triunfador no percibe que en el peldaño que dejó vacío ya aparece alguien que se vale de los mismos artificios o los enmascara con los objetivos puestos en su trono pasajero. La competencia saludable en forma de competitividad fomenta el progreso, multiplica las opciones, abre espacios para todos los que creativos proponen variaciones de un mismo producto, novedades, ideas originales, renovación del mercado. De otra forma, las personalidades conflictivas, al proyectar planes de seguridad, se apegan al trabajo que realizan, a las empresas donde laboran, creyendo que son indispensables, responsables del primer lugar que obtuvieron con un sacrificio y se transfieren psicológicamente a su identidad. Solo se sienten felices y compensadas cuando discuten su trabajo, su ejecución, su importancia. El hogar, la familia, el reposo, las vacaciones pierden interés porque no llenan las falsas necesidades del ego exacerbado. Respiran el clima de preocupación del trabajo en todas partes y viven en función de él. Sienten el triunfo después de luchas exhaustivas y manifiestan que si se retirarán sería una tragedia, un caos para la organización porque son personas claves, llaves maestras sin las cuales nada funcionaría o se realizaría precariamente. No perciben que el tiempo se escapa en el reloj de arena, de las horas, que los métodos de acción se renuevan, que el cansancio los vence, la vitalidad disminuye, que en el escalón inmediato inferior ya está el competidor joven ambicioso, quien aguarda, disputa y aprende su técnica mejor equipado que él y que está en condiciones de sustituirlo con ventajas. Su ceguera no les permite ver. Cuando les hacen una observación se deprimen, se rebelan contra los límites orgánicos inexorables y se valen de artificios para proseguir. Se dan cuenta que pasaron a ser un impedimento en el trabajo que pensaban les pertenecía, se lamentan, se quejan diciendo que dieron la vida y ahora cosechan ingratitud. Ciertamente, los hombres indispensables donaron la vida escapando de sí mismos y la ofrecieron a un ser sin alma, sin corazón, que solo tiene como objetivo los lucros y que por tanto es insensible, impersonal. Allí, los hijos sustituyen a los padres, los expulsan jovialmente, alegando que merecen el justo reposo, los viajes de vacaciones que nunca tuvieron, los jubilan, liberan a la empresa de ellos de su dominación que ya no condice con los tiempos modernos. Fueron buenos y útiles en el comienzo, pero no ahora, porque comienzan a trabar la máquina del progreso, a impedir por obvia inadaptación el curso de crecimiento y desarrollo de la entidad. De esa forma, llega el momento de la realidad para el hombre que ocupa el primer lugar, para el indispensable. Es invitado a solicitar su jubilación cuando no lo jubilan sin la menor consideración. Sorprendido manifiesta sentirse en condiciones de proseguir, afirma que aún es joven, que quiere trabajar, que dispone de salud. El silencio opresor le advierte que no hay otra alternativa. Fue usado como una pieza del engranaje empresarial que ahora, desgastada, debe ser sustituida de inmediato en beneficio general. En su momento y para beneficio de la organización, él también tomó la misma actitud con relación a otros funcionarios que fueron separados de sus puestos. La amargura lo domina, el resentimiento lo enfurece y la frustración largamente postergada se manifiesta y lo conduce a la depresión. Surgen
los interrogantes. ¿Y ahora? ¿Qué hacer de la vida, del tiempo? Como no cultivó otros valores, otros intereses, se arroja egoístamente al foso de la autodestrucción, olvidando a los familiares y amigos a los cuales nunca les dio mayor importancia ni supo valorizarlos. Se aparta más aún de la vida social y generalmente se suicida, directa o indirectamente. Entre tanto, la empresa no siente su ausencia, pero sigue con su funcionamiento. Solo quien construyó en sí mismo una buena estructura de la personalidad enfrenta con razonable tranquilidad una conmoción de esa naturaleza para lo cual se preparó previamente el futuro y programándose para enfrentarlo, se transfirió de una acción a otra, de una empresa hacia un ideal, de una máquina hacia un agrupamiento humano, que vive, que es emotivo, que piensa. Nadie es indispensable en ningún lugar. Quien esté primero ahora será dispensable mañana, y así como el último de hoy posiblemente estará en la conducción en el futuro. La muerte lo demuestra a cada momento. La polivalencia de las aspiraciones refleja normalidad, equilibrio en el comportamiento, armonía en la personalidad e invita al hombre a buscar siempre y más. El haber cumplido con su deber refleja el valor moral y la nobleza de su conciencia. Tomar las riendas de la dominación con sus manos fuertes denota inseguridad interior, crisis de conducta. El hombre tiene el deber de abrazar ideales de ennoblecimiento personal y grupal, participar, comprometerse emocionalmente, hacerse presente en la comunidad como complemento de su conducta existencial. La criatura terrenal está de paso por la tierra y todo tránsito, por prolongado que parezca, siempre termina. Nadie se engañe ni engañe a los otros. Un cuidadoso autoanálisis, una reflexión periódica respecto de los valores reales y de los aparentes, la meditación sobre los objetivos de la vida conceden pautas y medidas para la armonía, para el éxito real del ser. La finalidad de la existencia corporal es la conquista de los valores eternos y el éxito consiste en lograr el equilibrio entre los que se piensa tener y lo que se realmente es adquirir estabilidad emocional para seguir siendo el mismo en la alegría como en la tristeza, en la salud como en la enfermedad, en el triunfo como en el fracaso. Quien logre la sensatez para discernir el camino y lo recorra con serenidad, habrá comenzado la búsqueda del éxito que más tarde culminará con alegría. Este es del título, El primer lugar y el hombre indispensable. Aquí podemos, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que al hablar de hombre indispensable se está refiriendo a quien hace que se levante la sociedad. Tenemos varios ejemplos. Los inventores han sido hombres indispensables y han estado en primer lugar en la sociedad. Incluso tenemos un ejemplo maravilloso y es el más cercano que tenemos, es Allan Kardec. La codificación espírita, él, digamos, era el primer lugar para él esa tarea. Y a pesar de que le dijeron a él que si él no podía hacer esta obra, habían otros que la iban a hacer, sabemos que él era el hombre ideal para estar realizando esta labor. Entonces, también aquí nos está hablando de una parte que hablaba del temor al fracaso. Pues en este caso también es algo, se podría decir que es algo común, el temor al fracaso, pero es normal que hayan dificultades y que haya que superarlas. Nos hablaba también otra parte de la esperanza. Es la situación que se da cuando sabemos que tenemos dificultades, hemos fracasado en algo, pero vamos a lograr superarlo. Y también se mencionaba de que hay quienes no tienen escrúpulos y porque no quieren afrontar un fracaso, tratan de tomar otras actitudes, como por ejemplo esconder la falla que tuvieron y aparentar, digamos, querer dar la apariencia de que no hubo ninguna falla, que no pasó nada. Y ahí es un daño para
para quien está recibiendo la prueba, porque ahí no hay beneficio, al contrario, se está perjudicando más. También se había mencionado de las personalidades conflictivas. Entonces teníamos el caso, por ejemplo, de los que se sienten indispensables en las empresas, que dicen, no, es que las cosas se tienen que hacer como yo digo, y no estamos hablando precisamente de solo los gerentes, sino que trabajadores de todos niveles. De diferente nivel, y no, es que yo soy indispensable y lo que yo hago es una solución que es la única que funciona. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que se han querido aferrar a cargos que ya no, para los que ya no están, digamos, capacitados o ya no tienen habilidad para esos cargos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que también se le puede mencionar personalidades conflictivas a quienes vienen a poner la verdad y la luz enfrente. Ahí también podemos ver que se les dice personalidades conflictivas. Sabemos nosotros que no es así porque están dando la luz. Pero como atacan ciertos intereses, atacan, por ejemplo, el amor propio, atacan la vanidad, atacan el orgullo, atacan la soberbia. Entonces, un ejemplo claro lo tenemos en, no sé si te acuerdas de la frase, yo no vine a traer la paz. Sí. No me acuerdo qué sigue. Pues efectivamente, cuando sucedió eso, Jesús dio sus enseñanzas, Él fue dando la luz, fue guiando, pero estuvo tocando intereses que salían perjudicados, políticos y religiosos. Y también intereses egoístas de personalidades o personas particulares. Entonces también teníamos otra situación del que era muy buen trabajador, que estuvo todo el tiempo dedicándose al trabajo, mucha dedicación, y de ahí llegó la época la etapa de la jubilación, y entonces no sabía qué hacer, porque su vida era el trabajo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Porque prácticamente estamos viendo adictos al trabajo disfrazados de personas honorables, de personas con empeño, que ese tal empeño simplemente era una adicción al trabajo. Entonces hay que tener cuidado porque pueden haber muchos adictos al trabajo que están disfrazados de excelentes trabajadores. Y esto no es ser un buen ciudadano ni tampoco ser un buen miembro de una familia. Puede ser, por ejemplo, que alguien esté refugiándose en el trabajo porque no soporta la familia que tiene, no quiere aceptar la realidad, no quiere aceptar la realidad de la sociedad en la que está, de quienes tiene cerca. Pero no nos queda otra, quienes tenemos cerca, pues ni modo, son las pruebas, tenemos que afrontarlo. No debemos estar escondiendo la cabeza como el avestruz, solamente. Gracias, Pepe. Continuando con la lectura, estamos en la página 83 y nos indica el numeral 5, enfermedades contemporáneas. Subtítulo, el concepto de salud. Por definición, salud es el estado de quien está sano, de quien tiene las funciones orgánicas regulares. La Organización Mundial de la Salud declara que la falta de enfermedad no significa necesariamente un estado de salud, sino que esta es, más bien, el resultado de la armonía de tres factores esenciales, a saber, bienestar psicológico, equilibrio orgánico y satisfacción económica, que contribuyen para que se produzca una situación saludable en el individuo. En un periodo de transición y cambio brusco en la escala de valores convencionales con la inevitable irrupción de los excesos que generan la anarquía, la salud tiende a ceder espacios a conflictos emocionales, a desórdenes orgánicos y a dificultades económicas que favorecen la aparición de patologías complejas en el hombre. La sociedad enferma lo perturba y desestabilizado, empeora el estado general del grupo. El sentido de dignidad personal en esta situación es sustituido por la astucia
y por el placer que producen distonías emocionales, las cuales a su vez permiten que se establezcan enfermedades orgánicas de variada procedencia. Excluyendo de estas últimas aquellas que son originadas por gérmenes, bacilos, virus y traumatismos, se multiplican las de carácter psicológico que se acrecientan en los días actuales. El hombre se empecina en ignorarse, asume actitudes contradictorias y vive comportamientos extraños. Prefiere dejar que los acontecimientos sigan su curso, a veces desastrosos, en vez de conducirlos conscientemente. Los días se suceden sin que se dé cuenta de sus responsabilidades o que disfrute de sus beneficios en forma lúcida, perfectamente compatible con las conquistas contemporáneas. Entre tanto, cuando es sorprendido por la enfermedad y por la muerte, despierta atemorizado sin haber vivido, siendo un extraño de sí mismo, y descubre tardíamente que no se conocía. Fue un extraño durante toda la existencia, inclusive para sí mismo. Por el contrario, la salud lo hace participativo, miembro activo del grupo social, lúcido y responsable en la lucha, con la cual se enriquece de belleza y alegría, y asume posiciones con energía y seguridad interior que constituyen el premio al esfuerzo desarrollado. La falta de salud que se generaliza conduce a la mente lúcida a un diagnóstico pesimista, lo que no significa que sea desesperante. En esa situación, por falta de otra alternativa, el hombre, que es un ser pensante, enfrenta la dificultad y altera el cuadro impulsado a avanzar, a aceptar los desafíos. Deja de huir de su realidad, se descubre y trabaja para lograr etapas más lúcidas en su desarrollo emocional personal. No obstante, quien se decide por la sumisión autodestructiva no merece la consideración respetuosa de la que todos son acreedores ante los combatientes, porque al dejar de esforzarse, abandona su dignidad de ser humano y prefiere la destrucción de sus posibilidades como un agradable estado de salud que en realidad es patológico. La salud produce, a favor del bien y del progreso de la sociedad, sin compasión por los mecanismos de evasión y por los sentimentalismos comportamentales vigentes. Ejecutora impulsa la vida hacia las cumbres y las victorias sin detenerse en caídas que desaniman. Este es del subtítulo El concepto de salud. Aquí tenemos también la situación de las enfermedades contemporáneas. Por ejemplo, el estrés es una enfermedad contemporánea. Sí. Por las situaciones de la vida que a veces está como una carrera que hay que cumplir ciertas tareas, ciertas metas o ciertos deseos, y hacerlo todo así, digamos, como una carrera de que tengo que hacer esto, después lo otro y de ahí lo otro. Al estar en un extremo de querer estar haciendo demasiadas cosas que no están a nuestro alcance, lógicamente se va a resentir la mente y el cuerpo. También puede haber un cansancio físico, o incluso se puede dar que las mismas preocupaciones de querer ser el primero, de querer ser el ganador, triunfador, y estar logrando éxitos que tal vez no sean necesarios, esté produciendo también una depresión, porque por ejemplo, había un señor que no tenía trabajo, y él fue a ver dónde le daban. Tenía una amistad que le dijo: mira, date una vuelta en mi camioneta. En esa época todavía el transporte público era por camionetas, por buses rojos. Uh-huh. Entonces solo le dijo: bueno, entonces me vas a hacer el favor de dar una vuelta. Entonces dio la vuelta así con pasaje, el recorrido de la ruta, y le dieron 80 quetzales. Eso sería el equivalente a unos 300 quetzales de ahorita más o menos, o 400. Que no era poco. O sea, para haber hecho una vuelta de ruta urbana,
no era poco dinero. Y este señor dijo que lo que hizo fue porque él se sintió mal porque pensó que le iban a dar más posibilidad de generar más ingresos. Pero él se deprimió y lo que hizo fue irse a gastar ese dinero en licor. Este señor no era alcohólico, pero tenía el inconveniente de que el deseo o la meta que él tenía era en ese sentido inalcanzable, porque él no podía decirle al dueño del bus, mire, no es que yo quiero que usted me dé más vueltas. El dueño decidía. El dueño decidió por hacerle un favor que diera una vuelta y así ganaban los dos. Entonces yo me acuerdo que este señor que se fue a gastar el dinero me dijo, sí, mire usted, imagínese lo que hice. Me dieron una buena cantidad por hacer esta vuelta de bus urbano y yo, en vez de aprovechar el dinero, me lo fui a gastar. ¿Qué le parece? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las situaciones de un ejemplo de las enfermedades contemporáneas, y también en la situación del concepto de salud, que la salud no era solamente la ausencia de enfermedad, sino que es poder uno lograr tener unos ciertos logros, tener ciertas satisfacciones sociales o emocionales. Entonces, esto nos estaría hablando de una salud integral, porque también lo mental y lo social, digamos, se puede reflejar también en lo físico. Puede ser, no estoy seguro, no me acuerdo cómo era la situación, pero cuando uno está feliz tiene mejores defensas que cuando uno está triste, cuando uno está mal emocionalmente, las defensas no son iguales. También había otra parte que mencionaba que a veces se tiene la mentalidad de dejar que los acontecimientos sigan su curso. Y esto me hace recordar como cuando alguien dice, es que yo lo voy a dejar en las manos de Dios. Pero una cosa es dejar las cosas en las manos de Dios, y otra cosa, estar en un papel pasivo y no hacer nada. Entonces, hay que hacer el esfuerzo. No solo decir, no, que sigan los acontecimientos su curso, porque yo dejo que se haga la voluntad de Dios. Efectivamente, se va a hacer la voluntad de Dios, pero Él nos dio inteligencia, nos dio análisis, nos dio raciocinio, para que nosotros pudiéramos tomar decisiones, encontrar soluciones y lograr metas. Pero si a pesar de nuestro empeño no logramos el objetivo, hicimos todo lo que se pudo a nuestro alcance. Entonces, en ese caso ya se puede decir, bueno, yo hice lo que pude. Entonces, ahora sí, lo dejo en las manos de Dios. Solamente. Muchas gracias, Felipe. Entonces, finalizamos en esta noche esta lectura del libro El Hombre Integral. Vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios.